Unido, si esas medidas suponían la prolongación de la guerra o si esas medidas suponían contemplar cierto igualitarismo social. Esta posición recorrió el período. Nosotros podemos encontrar, como veíamos para el caso de Corrientes, elementos que abonan esa dirección, pero en la propia provincia oriental o cisplatina se encuentran otros. Independencia, soberanía, decíamos, cruzados por la idea de igualdad o cruzados, en otro sentido, por el peligro al desorden o, en definitiva, el peligro a la disolución. Estas posiciones tenían que ver con las distintas opciones políticas que se van a ir asumiendo en la década de 1820. Cuando nosotros decíamos al principio 5 constituciones en 20 años, en realidad lo que estábamos refiriendo es una búsqueda por parte de los grupos dirigentes del establecimiento del orden. Y esa búsqueda del establecimiento del orden parte de la premisa de la inmadurez. Ayer se hablaba aquí de la emancipación y de la madurez. Bueno, se parte de la premisa de la inmadurez de estos pobladores y de estos territorios, y de allí que se sostenga la necesidad de una alianza a una masa mayor que pueda efectivamente sostener esas partes que se quieren disgregar, esos elementos que quieren separarse. Esta posición va a ir recorriendo, aunque tenga fisuras o aunque en determinados momentos se pueda percibir de parte de quienes la están sosteniendo, de Nicolás Herrera, de Lucas Oves, para mencionar nombres conocidos por todos ustedes, que empiezan a ver que estas alianzas, ¿no? Es decir, la antigua metrópoli ya había desaparecido como opción, pero empiezan a ver en la alianza con Portugal o en la alianza con Brasil un nuevo sistema colonial. ¿Y en qué lo ven? Lo ven en que esa idea de soberanía y de independencia, esa idea que supone, por ejemplo, que haya la posibilidad de escoger, de elegir a quienes van a gobernarlos, la posibilidad de participar en la toma de decisiones que después los van a regir, se ve como difícil en el régimen en que están viviendo. En 1823 Nicolás Herrera estaba desesperado, señalando: nuestros enemigos gritan por todas partes que esto es conquista y que nunca verán un gobierno liberal. O sea, ¿hasta qué punto esta, opción por pertenecer a una masa mayor, esta opción por, renunciar a la independencia o renunciar a la soberanía, no en el sentido de constituir un nuevo Estado diferente, sino más bien en el sentido de lograr la capacidad de intervenir en los asuntos internos, estaba siendo vista como un elemento negativo, como un elemento que en definitiva estaba generando dificultades incluso para el sostenimiento de ese orden que era el que buscaban con la alianza extranjera. Y ahora sí termino con un resumen, de repente un repaso, y sobre todo con las preguntas abiertas frente a todo esto. La crisis metropolitana y la compleja situación que había en el Río de la Plata habían propiciado en la región distintos modelos de organización política. Las alianzas de fuerzas políticas y sociales no se habían expresado únicamente en un enfrentamiento entre europeos y americanos, sino que se habían alternado, habían combinado otras identidades, porteños, orientales, abrasilerados, podríamos seguir enumerando, en el apoyo a distintas formas de organización política y en torno a los intereses sociales y económicos que oponían a las clases propietarias, y aquí estoy utilizando un término de época, sin distinción de lugar de origen. O sea, podían ser europeos, lusitanos, etcétera, que oponían entonces a esas clases propietarias, entre comillas, sin distinción de lugar de origen, con los
entre comillas, también infelices, parafraseando lo que sería el reglamento de 1815, el reglamento de tierras, o con el populacho, si escojo la manera de denominar a esos grupos por parte de las élites dirigentes. La posición geográfica de la banda oriental, con un puerto de ultramar que cumplía un importante papel militar y comercial en el Río de la Plata, y con fronteras terrestres con los dominios luso-brasileños, contribuyó a que las élites hispano-criollas pudieran recurrir a fuerzas externas para afirmar el orden o bien inclinarse por la opción de la absoluta independencia. El establecimiento del Estado Oriental del Uruguay no supuso fin a esa lucha de soberanías, ni tampoco implicó la instauración del orden. Sí marcó complejos equilibrios y acuerdos entre los distintos grupos de opinión que habían acompañado las distintas soluciones. Pero lo cierto es que mientras 1830 fue visto como un momento de unión, la constitución política del Estado no es otra cosa por ahora que establecer las bases sobre las que debe cimentarse sucesiva y gradualmente la organización social, las décadas que siguieron a ese momento de 1830 mostraron que en definitiva, bueno, se había concluido una etapa, pero seguían presentes estas argumentaciones en torno a la independencia, la soberanía, la igualdad y sobre todo la búsqueda del orden estable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahora sigue Gerardo Caetano, que expondrá sobre conmemoraciones y relatos el caso del Bicentenario Uruguayo en 2011. Bueno, buenas noches. Agradezco mucho a los organizadores, en particular a Ana, la invitación. Yo creo que es una muy buena ocasión para que discutamos estos temas desde perspectivas no provincianas, y creo que es muy alentador que lo hagamos con colegas iberoamericanos. Creo que eso nos exige bien salir, ¿no?, de la visión más provinciana y de alguna manera buscar nuevas interpelaciones para los relatos históricos que de eso se trata. Yo voy a trabajar con ustedes forzosamente en términos sumarios por el tiempo y además porque estoy trabajando sobre un tema en curso, sobre el Bicentenario de 2011, sobre esto que estamos viviendo. Obviamente que todos sabemos que las conmemoraciones y las celebraciones patrióticas, por lo general, como decía Ana, no están fundadas en el trabajo de los historiadores, a contramano de lo que se supone, sino que por lo general, o por lo menos muy a menudo, se hacen contrariando el trabajo de los historiadores. Y en esa perspectiva, el rol de los historiadores está desafiado por las conmemoraciones y las celebraciones. Hace unos meses, el historiador argentino Fernando Devoto decía que un poco las reglas del oficio de los historiadores, si eran cumplidas, los hacían los aguafiestas de muchas celebraciones y conmemoraciones, que por lo general tienen una finalidad política, no necesariamente política partidista, aunque puede tenerlo, sino una finalidad política, diferente a la finalidad de los historiadores. ¿Cuál debe ser el rol de los historiadores ante este tipo de conmemoraciones? Bueno, de alguna manera redefinir las reglas de su oficio, su sentido, y recordar una vez más que los historiadores no administramos la verdad sobre el pasado, como suelen creer los auditorios que nos escuchan. Nadie administra la verdad sobre el pasado. Nadie tiene un discurso de la verdad. Los historiadores trabajamos con hipótesis, que son explicaciones probables, y siempre interpelamos esas hipótesis buscando su naufragio, para encontrar hipótesis que nos aproximen un poco más
a una realidad histórica que es contingente, siempre contingente. Pero, de alguna manera, las reglas de este oficio milenario nos llevan a que nuestro producto debe ser producir conocimiento crítico sobre el pasado. No somos la única disciplina que trabaja sobre el pasado, no somos los únicos que establecemos discursos sobre el pasado, pero nuestras reglas tienen una especificidad. ¿Cuál es esa especificidad? Que trabajando con preguntas y con documentos tenemos que producir conocimiento crítico sobre el pasado. Y las celebraciones y las conmemoraciones no suelen ser ocasiones muy propicias para justamente el conocimiento crítico. Por eso los historiadores suelen ser aguafiestas. Yo voy a manejar la hipótesis de que este bicentenario que estamos conmemorando es la expresión de profundas confusiones conceptuales y que de alguna manera el conocimiento crítico sobre el pasado nacional, que ya de alguna manera estaba muy interpelado por un calendario cívico históricamente muy discutido, muy debatido, a 200 años de los acontecimientos de 1811 no hemos hecho más que complicarlo más. Y creo que esta confusión conceptual no solamente está estableciendo los objetivos necesariamente diferentes del conocimiento historiográfico, del campo de la historia como disciplina y del campo de la política, de la conmemoración o de la celebración pública, sino que tiendo a pensar de que en este bicentenario del 2011 no solamente ha habido una gran confusión conceptual en el campo historiográfico, en el campo de registrar el relato historiográfico como soporte de una acción pública, sino que también ha habido una gran confusión política. O sea que el fracaso en algún sentido es doble. Como ven, tengo un horizonte de trabajo muy auspicioso y me voy a hacer muy popular con lo que diga. Todas nuestras sociedades, y de alguna manera hay que inscribir el bicentenario uruguayo dentro del conjunto de los bicentenarios iberoamericanos, y algo vamos a decir al respecto, siempre trabajan sobre el relato de los orígenes. El relato de los orígenes es siempre muy importante, muy importante. Cuando hacemos una historia, el establecer cuándo empieza esa historia es muy importante. Tal vez marca el relato, tal vez es más importante de cómo se establecen las conclusiones del relato, es decir, cuándo empieza una historia. Y al mismo tiempo, el relato de los orígenes siempre está vinculado con la configuración de un héroe fundacional. El momento de la fundación vinculado con una persona, con un héroe, que por otra parte, en el acierto con el error, está asociado con un conjunto de valores que se quieren difundir como propios, en este caso, de la nación o de la patria. Las conmemoraciones y las celebraciones tienden a, de alguna manera, a proyectar, a renovar un relato de los orígenes, portador de determinados valores asociados a una figura que se quiere fundacional. ¿Qué ha pasado con los bicentenarios hispanoamericanos que están teniendo en curso? Bueno, sobre esto ya se ha comenzado a escribir y los primeros balances son realmente críticos. Son críticos. Y no solamente son críticos desde el campo de los historiadores, que suelen ser críticos con las conmemoraciones, porque las conmemoraciones se apartan de los fundamentos de una lectura crítica sobre el pasado, sino que son críticos desde el punto de vista de, digamos, de su aprovechamiento político. Los bicentenarios iberoamericanos, por ejemplo, han producido en Latinoamérica celebraciones donde de alguna manera la alternativa de buscar una fiesta consensuada se ha roto muchas veces con el objetivo de un monopolio del gobierno, buscando incluso muchas veces excluir a la oposición de esa celebración. Podríamos dar ejemplos de varios bicentenarios que se han dado el año pasado en donde la oposición estuvo excluida de la fiesta. Y hubo allí un intento del gobierno de turno por monopolizar la celebración fundante de un relato de sentido nacional, pero al mismo tiempo este rebrote
de un discurso nacionalista, choca con un momento de retórica integracionista. Entonces uno ve muchas veces a las mismas figuras que tienen una retórica integracionista, que hablan de un nuevo momento de América Latina o de Sudamérica, donde realmente hay que ir a construir razones para la integración de nuestros pueblos, y al mismo tiempo, en el momento del Bicentenario, con un aprovechamiento político, en este caso muy partidista, han buscado reforzar la lógica de un relato muy nacionalista. Esto ha generado que, bueno, en nuestro continente y también en España, el vínculo y la percepción de los historiadores haya sido y esté siendo más bien crítica. Porque los historiadores buscan la alteridad del pasado. Cuando leen independencia o leen soberanía o leen patria, no hacen como si esos conceptos fueran usados hace 200 años de la misma forma en que son usados hoy. Eso obviamente que para un dirigente político, en una sociedad mediática donde impera el zapping, en donde no hay más espacio que para mensajes de 10 segundos, obviamente es complicado hacer un enfoque de historia conceptual respecto a, bueno, cómo decodificar la documentación de hace 200 años, marcando la diferencia de cómo aquellos referían conceptos como independencia, patria, soberanía, libertad, república, a cómo se refieren hoy. Lo que ocurre es que, bueno, uno puede trabajar con restricciones, pero el problema es cuando el trabajar con las restricciones genera la tentación de un atajo perezoso, que es saltearse las restricciones. Y entonces leer un documento de hace 200 años y leer independencia, patria, libertad, soberanía, como si fueran escritos hoy. Bueno, eso es usual, es normal, incluso es hasta entendible en un dirigente político. Un historiador no puede aceptar eso, no puede aceptar eso, y mucho menos puede conectar eso. Un historiador, muchas veces remando contra la corriente, tiene que establecer la alteridad y tiene que establecer que esa forma en que, por ejemplo, una celebración rescata el concepto de independencia no es la correcta, no es la correcta. Eso lo lleva muchas veces a hacer aguafiestas. Es lo que en muchas ocasiones están siendo los historiadores en estos bicentenarios. En España hemos visto una actitud más bien cautelosa del gobierno español, que primero pareció, bueno, buscar una celebración con mucho compromiso y luego advirtió los peligros de ese compromiso, a lo que luego siguió la crisis que, bueno, finalmente generaba la duda de quién iba a pagar la fiesta. Y allí también la cautela llevó a un cierto apartamiento. Sin embargo, se han dado situaciones muy insólitas, como por ejemplo esta suerte de monopolio de cargos del ex primer ministro español, del ex jefe de gobierno español, Felipe González, que entre otras muchas presidencias de comisiones ha presidido realmente con poca gloria la comisión del Bicentenario, de alguna manera poniendo sus afanes en esta celebración en un porcentaje muy pequeño de lo que eran sus prioridades. En este contexto problemático de los bicentenarios iberoamericanos, en donde, bueno, por lo general el primer balance que se hace es un balance más bien crítico, no solamente crítico a partir del apartamiento del relato público de sus bases históricas, sino también de una construcción políticamente poco profunda. ¿Qué ha pasado en el Uruguay? Y bueno, en el Uruguay, repito, donde ya históricamente hemos tenido un calendario cívico muy disputado y muy discutido, muchas veces impregnado de valoraciones político-partidarias. Los uruguayos, cuando hemos discutido de nuestro calendario, discutimos de muchas otras cosas junto con el calendario. Bueno, yo creo que en esa construcción problemática de nuestro relato de la nación, en realidad el balance que debemos hacer del 2011 es que hemos retrocedido y no hemos avanzado. Tomemos un ejemplo. Hace 100 años, hace 100 años ningún uruguayo pensaba que en 1911 el Uruguay estaba celebrando su centenario. Ninguno.
No había ningún uruguayo, ni siquiera el más nacionalista de los nacionalistas no planteaba que el Uruguay estaba celebrando su centenario. Sin embargo, en la década de los 20 hubo un profundo debate. Y de alguna manera esas 2 décadas, 3 décadas iniciales del siglo XX uruguayo fueron décadas en donde el calendario se discutió muy fuertemente. Y se discutía desde concepciones diferentes de nación. Y allí hay momentos realmente muy impresionantes. Bueno, el vallismo quiso, de alguna manera, disolver el domingo. Aquella propuesta de el descanso rotativo cada 6 días, que además no sería uniforme, sino que se repartiría por segmentos de la población, obviamente tenía un objetivo muy claro, que era liquidar el domingo. Pero la ley de feriados, aprobada en octubre de 1919, también tenía un objetivo político. Y un objetivo político realmente ambicioso. Quería reunir, por un lado, un concepto de nación que incorporara la dimensión internacional como fundante del relato de la nación, nacionalizar los feriados universales, y por otro lado, secularizar los feriados religiosos. Bueno, allí había un proyecto político importante. Podemos discutirlo, podemos decir que era extravagante, lo era, desmesurado, pero nadie podrá negar que ahí había una mirada desde un proyecto político muy, muy fuerte. Y en realidad, en muchos aspectos, un proyecto político que tuvo un triunfo ideológico. Tuvo un triunfo ideológico. El Uruguay, por aquella ley de feriados de octubre de 1919, celebró como feriados nacionales propios, no laborables, bueno, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, el 2 de mayo, Día de España, el 25 de mayo, Día de América, el 4 de julio, Día de la Democracia, el 14 de julio, Día de la Humanidad, la celebración más celebrada, más festejada, el 20 de septiembre, el Día de Italia, luego el Día del Libre Pensamiento, la fecha de la masonería, y por la misma ley, bueno, la Navidad se convirtió en el Día de la Familia, el 6 de enero se convirtió del Día de los Reyes en el Día de los Niños, la Semana Santa se convirtió en Semana de Turismo, siempre digo lo mismo, eso sí, consenso nacional, los 7 días no laborables, en eso no hubo ninguna discusión, y también hubo espacio para construcciones realmente inefables, como la conversión del 8 de diciembre del Día de la Inmaculada Concepción de María al Día de las Playas, que es realmente una construcción con un nivel de creatividad importante. Bueno, pero después de esa ley, la disputa por el calendario hizo que, por ejemplo, muchas veces, hasta el día de hoy, el arzobispo de Montevideo sale a bendecir las playas. Entonces hay un pleito, pero hay un pleito entre conceptos, hay un pleito entre visiones ideológicas, hay un pleito en donde, de alguna manera, el calendario, la organización del calendario, está revelando una disputa ideológica. Es que el calendario tiene que ver con una disputa ideológica. Es que establecer cómo relatamos la aventura uruguaya es una disputa ideológica. Y establecer, bueno, como decía Real de Azúa, las razones para andar juntos tienen que advertir, en primer lugar, la legitimidad de ese debate ideológico y luego la necesidad de que, además de ese debate ideológico, haya un espacio para, de alguna manera, consensuar algunas referencias que nos acomunen como colectivo. Y en esa tarea, bueno, de alguna manera hay que oír a los historiadores, oír a quienes producen conocimiento crítico respecto del pasado. Nada de esto ocurrió, o ocurrió cabalmente, en el caso del Bicentenario del 2011. Y podríamos relatar múltiples episodios, algunos de ellos incluso con protagonistas muy cercanos, o protagonistas muy cercanas en esta mesa, pero yo simplemente quiero referir como una perla en una suerte de territorio muy amplio, lo que pasó el 9 de junio del 2009 y un año después, el 9 de junio del 2010. La pasada administración del doctor Vázquez discutió el calendario. Lo discutió de una manera un poco errática. Primero planteó la necesidad de no reiterar el ritual cívico de los actos oficiales uno tras del otro, esa suerte de vía crucis cívico
que tanto desordena a los alumnos de la escuela, que en marzo celebran el nacimiento de José Pedro Varela, en abril pasan a 1825 con el desembarco de los 33 orientales, en mayo bajan al 18 de mayo de 1811, en junio viven eso que solamente tiene un nombre, que es el natalicio, lo tiene José Artigas, el 19 de junio, en julio pasan a la Jura de la Constitución de 1830, el 18 de julio, en agosto bajan 5 años al 25 de agosto de 1825, en septiembre, con poca referencia, celebran la muerte de Artigas. En realidad, los pueblos católicos tienden a reivindicar, los pueblos de vocación más católica tienden a reivindicar, por ejemplo, la Argentina. En la Argentina las celebraciones de la muerte son mucho más importantes que las celebraciones del nacimiento, porque el concepto de la muerte en esa sociedad es muy distinto. Y finalmente terminan en octubre con el Día de la Raza, o el Día de América, mucho mejor, y en noviembre, bueno, el Día de los Muertos. Yo lo que he advertido, que ese viacrucis cívico, obviamente, que además se vincula con celebraciones muchas veces rituales, pero rituales vacías del Estado, no era la mejor manera de construir un calendario cívico que buscara religar a la sociedad en torno a ciertos valores, algunos disputados y otros consensuados. Un gobierno de izquierda era bastante razonable que disputara el calendario cívico, pero la verdad que no encontró una buena manera de hacerlo, porque primero no compareció durante mucho tiempo en ninguna de esas fiestas, en ninguna de esas celebraciones. Luego intentó proyectar, finalmente eso no se concretó en un proyecto de ley, una fiesta nacional, para la cual eligió, realmente con poco juicio político, historiográfico y conceptual, ideológico, el nacimiento de Artigas, el natalicio, lo cual realmente, más que a esa dimensión republicana tan cara a los uruguayos, tiene una suerte de olor monárquico, porque esta idea de que el nacimiento del héroe fundacional es la fecha nacional, olvidándonos además de que el héroe fundacional, como es tan abrumadoramente probado, no quiso al Uruguay, no quiso establecer en la provincia oriental un Estado-nación independiente. Los uruguayos legítimamente hemos hecho uruguayo a quien no lo fue, que era Artigas, pero eso no es el único pueblo que lo ha hecho, y lo han hecho legítimamente. Los uruguayos han uruguayizado a Artigas, han construido un relato de un Artigas uruguayo. Sin embargo, proyectar esa fecha como la fecha nacional, incluso aludiendo en el discurso público a que eso era lo que hacían los países desarrollados, cosa que en modo alguno es así, y luego tratando en una disputa ideológica interna, que era nada menos que la disputa sobre el nunca más a propósito de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, vincular una política, que era una política de olvido, a la idea de hacer del 19 de junio, el natalicio de Artigas, el día del nunca más. La verdad que cuesta hilvanar la base conceptual de esa propuesta política. Mientras eso ocurría, bueno, las comisiones del Bicentenario se expandían por toda Iberoamérica y el Uruguay no podía ser menos. Tenía que tener su Bicentenario. Y allí el gobierno produjo al final un proyecto de ley que llevó al Senado, que llevó al Parlamento, bueno, tardíamente, llevó al Parlamento en el último año de la legislatura, que suelen ser años, campaña mediante, muy complicados para construir consensos o para construir aprobaciones. Y allá se dieron situaciones, por ejemplo, en la Comisión de Cultura, realmente que son insólitas. No quiero dar nombres porque tal vez pueda ser un poco complicado, pero las autoridades del gobierno fundaron esta propuesta con argumentaciones realmente muy insólitas.
muy inconsistentes, incluso muy contradictorias en el propio discurso. El gobierno, por ejemplo,